En el caso de los alcanos, les decía que, bueno, tenemos nosotros que recordar la tetravalencia del carbono, ¿sí? Siempre que vayamos a escribir una fórmula. Entonces, para ello, para escribir las fórmulas, entonces, nosotros tenemos que pensar si es un alcano. Bueno, recordemos que entonces tiene o presenta un enlace sencillo entre carbono y también enlace sencillo con el hidrógeno, ¿no? Y ello nos va a llevar a representar de manera desarrollada o semidesarrollada un alcano. Supongamos que queremos escribir la fórmula N-nonano. Si es N-nonano, ¿con cuántos átomos de carbono cuenta este alcano? 9. Con 9. Bien, entonces vamos a escribirla, por favor. Por favor, obtengamos la fórmula molecular o condensada. Con 9 carbonos y 20 hidrógenos, por favor, escriban la fórmula semidesarrollada de un isómero, considerando la tetravalencia del carbono y que un carbono no puede tener más de 5 enlaces. Por ejemplo, a mí se me ocurre Tomen en consideración que como el carbono es tetravalente, entonces deben de tomarlo en cuenta para que sea una escritura correcta de la fórmula. Cada carbono debe tener 4 enlaces, no puede tener más ni menos. Ahí están los 7. Luego. Le pone al primero 3 hidrógenos, al segundo como CH3. No, porque si tú le pones CH3 al carbono 2, ¿por qué razón? Porque no estás considerando la tetravalencia del carbono. Entonces, tu carbono 2 ya tiene 1 y 2 enlaces comprometidos. ¿Cuántos le quedan? 2. Entonces, no puedes poner 3, ¿sí? Porque no hay carbonos con 5 enlaces. Aquí debe haber un 2, CH2. ¿De la cadena de cuánto es? 7. A ver, escribamos al de dulce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. CH3. El siguiente tiene ramificación y arriba tiene CH3 y abajo también. El de al lado es CH2. H2, ajá. H2, H2, H2 ¿Sí? Y H3. H3, perfecto. Bien, en cuanto a la tetravalencia, no tiene ningún problema esta fórmula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y su fórmula molecular, C9, H20. Una cadena de 6. Okay. En el primero, H3. En el segundo, H2. En el tercero, 2 ramificaciones. Una de CH3, la otra abajo igual. Otra ramificación en el que sigue. Okay. Ajá. Igual. Con CH3 arriba. Y un hidrógeno. Un hidrógeno y ya en los que siguen igual, H2. Y el final. Y H3. Perfecto. Muy bien. Cada carbono siempre está unido a 4 enlaces, ¿sí? Entonces, pensemos, por ejemplo, en esta fórmula, en la última que me acaban de dictar. Este carbono, el que estoy marcando en azul, ya tiene un enlace con el carbono del lado derecho. Entonces le quedan 3 enlaces libres. Esos los saturamos de hidrógeno. Por eso aparece H3. Luego, el siguiente carbono ya tenía comprometidos 2 enlaces. Entonces le quedan 2. Por lo tanto, los saturamos con hidrógeno. Por eso es H2. Después, el tercer carbono, obsérvenlo, tiene un enlace, 2, 3 y 4. ¿Ok? Entonces, por eso ya no tiene hidrógeno. ¿Por qué? Porque todos los 4 enlaces posibles que puede formar ya se saturaron, ¿sí? Ya se ocuparon. Entonces, cada carbono siempre estará con 4 enlaces. Si vemos el carbono del CH3 que está arriba,
es la misma condición, está unido con el carbono de abajo, que es un carbono cuaternario, y entonces le quedan tres lugares pues para recibir a 3 hidrógenos, por eso es H3. Y así nos vamos bajo esta forma de pensamiento, ¿no? Y podemos estructurar cualquier fórmula de cualquier sustancia orgánica, considerando la tetravalencia del carbono. ¿Me explico? Ok, primero va a ser una cadena de 3, 4, de 7. ¿Ok? El primero es CH3, el segundo CH2, el tercero se queda CH nada más. Abajo de ese CH3. Y bueno, el siguiente igual se queda CH. Abajo de ese CH3. Después va CH2, otra vez CH2 y al final pues CH3. Es correcto, ¿no? Entonces, vean, todos ellos son isómeros entre sí. Cuando un alcano o cualquier compuesto en general, cualquier compuesto orgánico que presente isómeros, digamos que la nomenclatura que nosotros manejamos sobre los hidrocarburos normales, recuerden que los hidrocarburos normales son los hidrocarburos que no presentan ramificación, como en el caso del N-nonano. El N-nonano fue la base para la construcción de esta propuesta de fórmulas, ¿no? Y seguro salieron muchísimas más, otras combinaciones, ¿sí? Entonces, a medida que aumenta el número de átomos de carbono, los diferentes arreglos entre estos carbonos, pues aumentan. Y por lo tanto, entre más carbonos tenga un hidrocarburo normal, mayor será el número de isómeros que presente. Entonces, como se darán ustedes cuenta, nosotros no podemos nombrarlos simplemente a partir de la nomenclatura de la serie homóloga, ¿sí? Entonces tenemos que recurrir a las reglas de nomenclatura para que podamos poder escribir el nombre de diferentes compuestos. Hasta aquí me voy a quedar ahorita. Solo quería plantear cuál es la situación y cuál es la necesidad entonces de aprender reglas de nomenclatura. Entonces me dicen que también vimos cómo se clasifican a los carbonos y a los hidrógenos, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden que para clasificar a un carbono, primero tengo que definir qué carbono quiero clasificar y luego mirar a cuántos átomos de carbono se encuentra unido ese átomo de carbono que yo quiero clasificar, ¿sí? Si se encuentra unido a 2 carbonos, pues será un carbono secundario. Si se encuentra unido a 3 carbonos, se llamará o se clasificará como un carbono de tipo terciario. Si se encuentra unido a 4 carbonos, se denomina carbono cuaternario. Y por otro lado, la clasificación de los hidrógenos está en función del carbono al que está unido el hidrógeno que yo quiero clasificar. Entonces, si el hidrógeno que yo quiero clasificar está unido, por ejemplo, a un carbono primario, todos los hidrógenos unidos a ese carbono primario pues serán hidrógenos primarios. Que un carbono primario solo tendrá hidrógenos primarios, un carbono secundario tendrá solo hidrógenos secundarios, un carbono terciario tendrá hidrógenos terciarios y un carbono cuaternario pues no puede tener hidrógenos. ¿Por qué? Pues porque ya es cuaternario, lo que quiere decir es que se encuentra unido a 4 carbonos. Bueno, yo encontré que son estructuras que se obtienen a partir de los alcanos simples y se forman por la separación de uno de los átomos de hidrógeno y tienen una terminación en il o hilo. Son estructuras que se obtienen a partir de alcanos simples, lineales o ramificados, es decir, que se separa un átomo de hidrógeno de uno de los átomos de carbono y queda el grupo alquilo correspondiente. Es un término que surge a partir de que un alcano pierde un hidrógeno, ¿sí? Ella solo hacía referencia a los alcanos normales. Pues su compañera ahorita nos acaba de complementar y decir, bueno, no solo en los alcanos normales, sino que también en los ramificados. Entonces, esto nos va a dar una gama grande de posibilidades de formación de grupos alquilo.
Entonces, para empezar, un grupo alquilo es el resultado de la ruptura o pérdida de un hidrógeno que proviene de un alcano. Los alcanos son los hidrocarburos que tienen todos sus hidrógenos completos. Mencionaban, por ejemplo, el caso del metano. Voy a representar así al metano. Bueno, cuando el metano experimenta la ruptura de uno de sus hidrógenos, o sea que por alguna circunstancia, en algún proceso químico, el metano se rompiera de esta manera, vean, esos dos puntos, recuerden que nos está representando al enlace covalente, que mantiene unido al carbono y al hidrógeno. Pero en las reacciones químicas, bueno, esos enlaces pues suelen romperse, ¿no? Para dar origen a nuevos compuestos. Si se rompiera en esa parte o en cualquiera otro de sus hidrógenos, a esta ruptura se le llama ruptura homolítica. ¿Sí? Entonces, si se rompe homolíticamente, lo que va a pasar es que se va a producir un grupo donde el carbono, exactamente donde se rompió la unión con el hidrógeno, el carbono va a quedar con su electrón y el hidrógeno también quedará con su electrón. Entonces se forma un par de radicales libres. Los radicales libres son partículas altamente reactivas por el hecho de tener un electrón desapareado. O sea, lo normal en la naturaleza es que los compuestos se encuentren estables. ¿Y cómo se alcanza esta estabilidad? Pues formando enlaces. Pero si por alguna circunstancia hay fracciones, ¿no? Partículas con electrones libres, como en este caso, a esas partículas con electrones desapareados o libres se les denomina radicales libres. Y esa condición los hace ser altamente reactivos. Bueno, entonces, si pensamos ahora en este grupo, ¿sí? Que se formó, el que marqué en azul, esto entonces ahora se ha transformado en un grupo alquilo, ¿sí? Entonces se llama alquilo porque proviene del alcano. Antes venía del metano, que es un alcano, después se rompió en una parte de manera homolítica, pierde un hidrógeno y se transforma en un grupo alquilo denominado metil o metilo. Es el nombre del grupo alquilo, ¿ok? Los radicales libres son partículas altamente reactivas por el hecho de que tienen un electrón libre. En la naturaleza no debe haber sustancias con electrones libres. Tienden estos a reaccionar. Entonces, los radicales libres tienen un electrón sin aparearse, un electrón libre, y por ello son altamente reactivos. Buscan con quién reaccionar para estabilizarse. Otro ejemplo. Es un hexano, ¿no? ¿Hexano? ¡Ay! Ya me voy a jubilar. De plano. Etano, gracias. ¿Cómo hexano? Hexano 6 carbonos. Ya, váyanse a lavar la cara, ¿no? Porque de plano. Si estamos viendo 2 carbonos, pues es etano. Entonces ahí tenemos un alcano. Entonces, si el etano por alguna circunstancia pierde uno de sus hidrógenos primarios, se forma un radical en donde el átomo de carbono que perdió el hidrógeno queda con su electrón. Entonces ahora ya se formó un grupo alquilo, un radical o grupo alquilo. ¿Cómo se llama ese grupo alquilo? ¿Etil o etilo? Vamos a analizar el caso del propano, dejando al carbono de la extrema derecha de forma desarrollada para que veamos ahí dónde se rompe el enlace. Entonces, si se rompe homolíticamente aquí, ya saben entonces lo que se va a formar, un grupo alquilo. ¿Cómo se nombra a este grupo alquilo? Propilo.
Así es, propil o propilo. Los grupos alquilo van a conservar el nombre del alcano de donde proviene cuando hayan perdido un hidrógeno de tipo primario. Entonces, veamos aquí, en el caso del propano, tiene hidrógenos primarios y tiene hidrógenos secundarios. ¿Están de acuerdo? Lo que hicimos fue provocar que se le perdiera un hidrógeno de tipo primario. El nombre del grupo alquilo que resulta de esa ruptura es propil o propilo. Supongamos, volvamos a escribir la fórmula del propano. Ahora, supongamos, tengo nuevamente al propano, pero si mi propano pierde uno de sus hidrógenos secundarios, recuerden por qué son hidrógenos secundarios, pues porque están unidos a un carbono secundario. Entonces, se rompe ahí y el resultado es un grupo alquilo, pero es un grupo alquilo diferente al anterior. Entonces, como perdió un hidrógeno de tipo secundario, el propano, este grupo alquilo se va a nombrar como isopropil. Isopropil o isopropilo. Así lo van a aprender, por favor. Entonces, vean las diferencias. En el primer caso, se perdió un hidrógeno de tipo primario y entonces conserva el nombre del alcano de donde viene. En el segundo caso, perdió el hidrógeno de tipo secundario y va a conservar la raíz del alcano de donde proviene y se nombra como iso. Escribamos la fórmula del butano, N-butano. Si el N-butano pierde uno de sus hidrógenos primarios, ¿cómo se llama el nombre del grupo alquilo que resulta? Butilo. Y lo vamos a escribir así, para que ya nos vayamos familiarizando. Es decir, queda como CH2 al final, con un electrón libre, y se llama butilo. Ese es el primer caso para el butano. Ahora, como podemos observar, el butano también tiene hidrógenos de tipo secundario. Entonces, volvamos a escribir la fórmula. Ahí tenemos también representado al N-butano. Entonces, ahora el N-butano va a perder un hidrógeno de tipo secundario. Fíjense, como el butano perdió un hidrógeno de tipo secundario y lo perdió del segundo carbono o el penúltimo, como ustedes lo quieran ver, fíjense, puedo indicar que este es el segundo y que este es el penúltimo. Si perdió un hidrógeno de tipo secundario, ya sea del segundo o del penúltimo átomo de carbono, entonces aquí aplica el prefijo sec. Aquí se va a aplicar un prefijo para nombrar a este grupo alquilo. El prefijo sec indica la pérdida de un hidrógeno de tipo secundario del segundo o penúltimo átomo de carbono de un hidrocarburo normal, excepto en el caso del propano. Ok, entonces aquí podemos ver que como perdió uno de los hidrógenos secundarios del penúltimo carbono, entonces aplica muy bien la regla del uso del prefijo sec. Y este grupo alquilo, por lo tanto, se va a llamar sec-butil o sec-butilo. Entonces, solamente en el caso del propano, sería, bueno, o sea, no se usa el sec. No se usa el sec, exactamente. Siempre que el propano pierda uno de sus hidrógenos secundarios, lo vamos a nombrar como isopropil. Es una excepción a la regla. Veamos, con 4 carbonos, el butano puede formar un isómero. El N-butano obtiene un isómero ramificado. Ahí lo tenemos. Entonces, aquí hay dos situaciones que tenemos que analizar. Una, en esta fórmula hay un grupo metil en el segundo carbono. Entonces, como hay un grupo metil en el segundo carbono, este compuesto se va a llamar isobutano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un grupo metil. Entonces, anótenle, por favor, el prefijo iso indica la presencia de un grupo metil en el segundo o penúltimo átomo de carbono de un hidrocarburo. Entonces, en esta fórmula hay un grupo metil en el segundo carbono.
Entonces cumple con esa condición. Entonces, debido a ello, este alcano recibirá el nombre de isobutano. En las otras fórmulas igual se alcanza a ver un H3C o CH3, pero en los primeros o últimos. Entonces, esos podemos descartarlos como grupo metil. En las últimas fórmulas, a ver. Bueno, ¿en cuál? en los isómeros del N-butano. Ajá, del N-butano. Ok. Ajá, por ejemplo, en el primer ejemplo que puso está H3C, CH2, H2, C y se separa el hidrógeno. En el primero, ¿podría descartarse ese como grupo metil? Claro, porque aquí no hay ramificación. Todos los carbonos están formando una cadena continua de carbonos, no hay ramificación. En el caso de abajo, en el que estamos analizando en este momento, está así, ¿sí? Entonces, esta es la ramificación, o sea, esta es la cadena de carbonos y el que sobresale, la rama que sale, es ese grupo metil. Entonces, como hay un grupo metil en el segundo carbono, aplica el prefijo iso y entonces a este compuesto le llamamos isobutano. Iso porque tiene un grupo metil en el segundo carbono y butano porque el total de átomos de carbono que lo conforman son 4. Es de por qué el CH es un grupo metil. A ver, compañero. Pues es que está CH3, bueno, vamos a la de abajo a la derecha, ves que está en un cuadrito CH3, CH y CH3 otra vez. Esto es una cadena y entonces eso está todo normal. Lo que está arriba es la ramificación, es como la normalidad, por así decirlo, y es donde se forma el metil, porque ya no está siendo, pues, vaya, normal. Mira, Ángel, ¿por qué se denomina metil? Porque viene del metano, o sea, perdió un hidrógeno. Entonces, este viene a acomodarse aquí. Entonces, este es un metil, no es un metano. Entonces, sí, los grupos alquilo van a pasar a ser ramificaciones en los hidrocarburos grandotes. Hacia allá me dirijo, ¿ok? Con este análisis. Mi duda es que ¿por qué se llama isobutano y no isobutilo? Pues porque aquí, ¿sí? Donde estoy señalando, resulta que todavía no ha perdido ningún hidrógeno. Ahí tiene todos sus hidrógenos completos, ¿están de acuerdo? Entonces ahí sigue siendo un alcano. Ahora, lo vamos a expresar ahora sí que se va a romper el hidrógeno y ¿cuál es el resultado de esta ruptura? Un grupo alquilo. ¿Qué nombre recibe este grupo alquilo? Isobutil o isobutil. Entonces vean ustedes, como el isobutano perdió uno de sus hidrógenos primarios, va a conservar el nombre del alcano de donde viene. Por eso se nombra como isobutil o isobutilo. Ah, sí, solo una pregunta. Entonces el metil no se mueve, se queda donde está. Sí, el metilo sigue estando ahí, ¿no? Pues si lo muevo ya lo transformo en otra cosa. Ahora voy a volver a escribir al isobutano, pero ahora vean ustedes, el isobutano tiene hidrógenos primarios y tiene hidrógenos terciarios. ¿Cómo se nombra cuando pierde su hidrógeno de tipo terciario? ¿Están claros? Esta fórmula me representa nuevamente al isobutano. No le hemos hecho nada. Simplemente estoy indicando en qué parte se va a perder el hidrógeno para dar origen al grupo alquilo. El grupo alquilo resultante es este. Ahora sí, ya que está incompleto, ya que perdió un hidrógeno, ahora ya se transformó en un grupo alquilo. Este grupo alquilo, fíjense, va a recibir el nombre de acuerdo al hidrógeno que perdió. Prefijo ter indica la pérdida de un hidrógeno de tipo terciario del segundo o penúltimo átomo de carbono. Entonces, el nombre de este grupo alquilo, como perdió el hidrógeno de tipo terciario, entonces será terbutil o terbutilo. ¿Por qué? Pues porque perdió un hidrógeno de tipo terciario del segundo carbono, o podría haber estado en el penúltimo. Profesora, en
esta parte, ¿podría explicar cómo sabemos que este es de tipo terciario? Acuérdate que antes de ver esto, vimos cómo se clasifican a los carbonos. Clasificando a los carbonos, conocemos el tipo de hidrógenos que están unidos a él, al carbono. Entonces, este carbono, el que estoy marcando, es un carbono de tipo terciario. Al ser un carbono de tipo terciario, el hidrógeno que está unido a él, pues es un hidrógeno terciario. Entonces el prefijo iso ya se pierde. Pues no está implícito. O sea, ya no va a recibir, el grupo alquilo cambia su nombre. El alcano de donde viene sigue siendo el mismo, el isobutano. Pero no lo puedes llamar isobutil, porque isobutil tendría que ser el caso en el que se hubiera perdido el hidrógeno de tipo primario del isobutano. Copien eso, por favor. Lo que acabo de escribir, las fórmulas que acabo de escribir ahorita, ¿a qué representan? ¿Alcanos o alquilos? Todos estos representan grupos alquilo. ¿Por qué sé que son grupos alquilo? Porque les falta un hidrógeno, ¿verdad? Perfecto. El primero, ¿cómo se llama? Butilo. El segundo, secbutilo. Perfecto. El tercero, Isobutilo. el cuarto, terbutilo. Es el resumen de lo que hemos visto. Primero, tengo que identificar cuándo es un alcano, tener muy claro. Después, que los alcanos pueden perder hidrógenos. Y entre más carbonos tengan los alcanos, la combinación diferente entre los átomos aumenta. Entonces, eso me puede dar origen a diferentes tipos de hidrógenos, que pueden ser secundarios, pueden ser terciarios. Entonces, un alcano puede perder hidrógeno primario, puede perder hidrógeno secundario o terciario. Si pierde un hidrógeno primario, conserva el nombre del alcano de donde viene. Si pierde un hidrógeno de tipo secundario, aplica el prefijo sec, exceptuando en el caso del propano. Y si pierde un hidrógeno de tipo terciario del segundo o del penúltimo átomo de carbono, aplica el prefijo ter. Vamos a escribir la fórmula del N-hexano. Ahí tenemos la fórmula semidesarrollada del N-hexano. Nuevamente, si el N-hexano pierde uno de sus hidrógenos primarios, llegamos a esto. O sea, poner el puntito o poner la raya sin enlace me está representando lo mismo. Entonces, ¿cómo se llama este grupo alquilo? Exil. Exil o exilo. Ahora, por favor, escribamos el isómero del hexano en donde tenga un grupo metil en el segundo carbono, es decir, el isohexano. Entonces, ahí tenemos la fórmula del isohexano. ¿Por qué es isohexano? Porque tiene un grupo metil en el segundo carbono, ¿verdad? Del hidrocarburo normal. Si el isohexano pierde uno de sus hidrógenos primarios más alejados de la ramificación, ¿qué nombre recibe el nombre del grupo alquilo resultante? Isoexilo. Pero presten atención, por favor. Perdió un hidrógeno primario, pero del carbono más alejado de la ramificación. Recibe el nombre de isoexilo. Ahora, si el isohexano pierde su hidrógeno terciario, llegamos a una cosa así. ¿Qué nombre recibe ese grupo alquilo? Ter, exil o exilo. Muy bien. Y vamos a ver otro arreglo diferente que puede tener el hexano. Vean, tenemos este otro arreglo entre los carbonos, o sea, otro isómero. Y ahora vemos la presencia de dos grupos metil ubicados en el segundo carbono del hidrocarburo. Ambos dos en el segundo carbono. Entonces, cuando tenemos ese arreglo, el compuesto recibe el prefijo neo. El prefijo neo indica la presencia de dos grupos metil en el segundo
o penúltimo átomo de carbono del hidrocarburo. O sea, pensemos en un alcano más grandote, pudieran estar hasta el extremo, en el penúltimo carbono. Entonces, si está en el segundo o en el penúltimo los dos grupos metil, entonces aplica el prefijo neo. Entonces, este compuesto, ¿cómo creen que se llame? Este alcano. Neoxilo. Neohexano, porque todavía no ha perdido ningún hidrógeno. Este compuesto, este alcano, recibe el nombre de neohexano. Y bueno, si el neohexano pierde uno de sus hidrógenos primarios más alejados de esas dos ramificaciones, se forma este grupo alquilo, que ¿cómo creen que se va a nombrar? Neoexilo. Neoexil o neoexilo. Entonces, hacer un par de ejercicios. Escribe el nombre de las siguientes fórmulas y clasifica como alcano o como grupo alquilo. Y yo les escribo las fórmulas. Propano, ¿cómo se clasifica? Como alcano. Alcano, muy bien, gracias. Otra persona, el inciso B, la terminación il o hilo me está diciendo de qué estoy hablando. Entonces, secbutilo, secbutil o secbutilo. El inciso C, isopentilo. El inciso D, neohexano. O sea, lo clasifico como Alcano. alcano, neohexano. Muy bien. ¿Por qué neo? Pues porque tiene dos grupos metil en el penúltimo átomo de carbono del hidrocarburo. El E, tereptil o heptilo. El F, Sería un alquilo ¿sí? y perdió un hidrógeno secundario. ¿Sí? Sería propil. No. O sea, sí, pero es una excepción a la regla. Isopropil. Tienen el fin de semana para repasar, ¿ok? Bueno, ya nos pasamos 2 minutos de la clase. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho.